casi no da tiempo a hablar de ellos. Yo prefiero empezar por eso, decir, bueno, dinos en qué estás ahora mismo, si estás en promoción, si estás tal, si puedes hablar de algo de lo que tus proyectos futuros, para que eso ya lo dejemos ya, para que eso está al principio de la entrevista y no quede ahí al final rápido y mal. Y luego ya Me vamos parece muy bien. entrando en todas pues, las cosas que haces, todo, sobre todo relacionado con los géneros fantásticos, pero bueno. Muy bien. Bueno, yo creo que ya estamos en directo. Muy buenas tardes, muy buenos días. No sé desde dónde os conectáis a todas, a todes. Estamos en Visitantes del Otro Lado esta vez con un invitado que yo tenía muchas ganas de traer. Ya sabéis que en esta, en esta, en esta paquete de programas estamos hablando con gente que, bueno, que ha tenido y que tiene importantes nominaciones y ha obtenido premios muy importantes en el ámbito de la literatura, sobre todo también relacionados con los géneros fantásticos. Y hoy nos acompaña David Bowles desde el sur de Texas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos encantados, encantadas de que estés con nosotros. Para mí es un gran sueño Igual. porque llevamos tiempo conectados por redes y te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Bueno, para los que no lo sepan, Visitantes desde el Otro Lado, o del Otro Lado, es un espacio del canal, de los distintos canales de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror y que está dedicado a promocionar, apoyar, dar visibilidad a las iniciativas que se están haciendo actualmente desde las Américas con respecto a los géneros fantásticos en todas sus facetas. Llevamos ya varios programas que hemos hablado con algunas personas eh, como Jana Bianchi, como Arturo Serrano, como Gabriela Damián Mirabete, y hoy tenemos la suerte, la gran suerte de que David, es que siempre lo que hablábamos antes, el cerebro me juega malas pasadas y por tu apellido digo David, pero en realidad eres David Bowl. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a hacer una pequeña introducción a tu persona para quien no te conozca. Bueno, David es autor, traductor mexicano-americano del sur de Texas y trabaja como profesor coordinando el English Education Program en la Universidad de Texas Rio Grande Valley. Entre sus 40 libros, o sea que estos 40 libros es como si, bueno, en fin, Ya. nada más y nada menos, destacan algunos multigalardonados como They Call Me Güero, le llaman Güero, y su compañero They Call Her Fregona, se llaman Fregona, así como My Two Border Towns, Ancient Night, Secret of the Moon Conch, and The Prince and the Coyote. Sus obras han aparecido en múltiples antologías. Míralo, ahí está. Sus obras han aparecido en múltiples antologías y publicaciones tales como The New York Times, Strange Horizons, Apex Magazine, School Library Journal, Rattle Translation Review and Journal of Children's Literature. Además,
David ha colaborado en diversos proyectos de cine y televisión, como Victor and Valentino para el Cartoon Network, la miniserie Moctezuma and Cortés, que es una miniserie de Amazon y Hamlin, y Monsters and Mysteries in America de Discovery. En el 2017, David ingresó, ahí es nada, en el Texas Institute of Letters y creo que actualmente eres su presidente. Sí, Muy sí, bien. así es. En 2019 fuiste uno de los cofundadores del movimiento activista #Dignidad Literaria, dedicado a luchar por una mayor representación latinex en el mundo literario. Y en el 2021 ayudaste al lanzamiento de Chispa, un sello latinex de Scout Comics, del que actualmente también eres editor en jefe. Lo podéis encontrar en redes, en su propia página web y en X como David O. Bowles. Y bueno, como premios has obtenido un montón. Aquí unos cuantos solamente que vamos a mencionar. El premio Pura Belpré en el 2024 por El Príncipe y el Coyote, que es el que nos has enseñado. También anteriormente lo habías conseguido por Smoky Mirror, ¿no? Sí, así es. Y Ta- también, también me dicen güero, también, o sea, También me dicen güero. he El, recibido tres veces. Ya. sí, también lo tenía aquí apuntado. El premio también Tomás Rivera, lo que tuviste en el 2023, el premio de la crítica de literatura infantil de la American Library Association, creo que en varios años y por distintos tipos de libros, algunos para literatura infantil y otros para literatura juvenil. También el Premio Internacional Latino Book Award en el 2015, el Premio del Consejo del Libro Infantil de Texas y el Premio Américas. O sea, tienes esto entre otros muchos. Has sido muy galardonado y reconocido, aunque no lo bastante nunca. Y bueno, de nuevo muchas gracias y quería empezar a hablar contigo como te había comentado antes, un poco por el final, para que no se nos quede corto el programa y tengamos tiempo de tratarlo. Me gustaría que nos hablases de tu último proyecto y si nos puedes hablar también de lo que estás trabajando de cara al futuro, porque quiero que esto se entre todo el mundo. Creo que es muy importante promocionar a las personas que nos acompañan en este espacio y no quiero, como digo, que se nos quede corto el programa. Pues me parece una idea genial, Cristiana. Gracias por invitarme. Es un honor estar en este programa. Sí, de hecho, acabo de regresar a Texas después de andar por el país promoviendo con mi hija, que es ilustradora, nuestra más reciente novela gráfica, The Hero Twins and the Magic of Song, que va a salir en español en abril, creo. Ajá, Los héroes gemelos y la magia de la canción, así se va a llamar, ujú, que es parte de una serie de novelas gráficas que retoman leyendas y mitos mesoamericanos, sobre todo de los maya, y no sé, los tratamos de plasmar de una forma que los niños de la actualidad puedan apreciar más, ¿no? O sea, es ujú, una forma de conservar estos cuentos importantes y tal. Voy a estar en una semana grabando el audiolibro de El Príncipe de la Coyote, la versión en español de este libro que, como tú has comentado, recibió el premio Pura Prey ujú. el año, este año. Ya, como tú dices, son tantos premios que digo, Sí, no quiero sonar, o sea, suena un poco creído esto, un poco engreído, pero pues ya, llegas a tener no, tantos pero hay premios que, que, a ver, recibí ese premio como tres veces? ¿En qué, cuáles? O sea, pero sí, digo, es un honor para mí estar representando la comunidad chicana, la comunidad mexicoamericana en estos ujú, libros. Ahorita estoy trabajando también en la traducción de la serie de libros El pez arcoíris, que es un bestseller mundial de libros infantiles muy popular. Y todos los libros han sido traducidos, pero por diferentes traductores. ujú. Entonces, el primero por un traductor de Madrid y luego de segundo por un traductor de Buenos Aires, no sé qué, Sí, o sea, son voces muy distintas, ¿no? Dialectos de español muy distintos y me contrataron para volver a traducir toda la serie para que la voz narrativa fuera igual y los niños, sobre todo en el mercado norteamericano, pudieran disfrutar de una continuidad de voz. Estoy trabajando pues en varias novelas, sobre todo más novelas
de ficción histórica, como El Príncipe de la Coyote. Estoy trabajando ahorita en un libro sobre Heréndira, una figura muy importante del momento de la conquista, una princesa purépecha que fue la primera en aprender a montar a caballo y lideró pues, una resistencia montada en contra de los españoles. Una historia muy, muy importante y, sobre todo en estos momentos de resistencia, ¿no? Ujú, Obligatoria, como que no tenemos otra opción más que mirar hacia atrás y ver qué es lo que otra gente hizo en estas circunstancias, qué sí. puedo hacer yo. Y también este año que viene, en el otoño del 2025, vamos a estar lanzando una nueva serie de cómics que se llama The Matron o La Matrona, que creé con mi amigo Drew Edwards de aquí de Texas y es sobre una asesina en serie del centro de Texas. No sé si, pues imagino que los que nos están viendo habrán escuchado sobre ¿cómo se dice en español? El masacre de Texas, no, de Texas Chainsaw Massacre. Sí, sí, Esa sí. serie tan importante para el cine de terror. Ujú, Y siempre quisimos como idear una historia que fuera realmente tejana sobre cómo sería una serie, una asesina en serie. Y queríamos que fuera una mujer, algún cambio, ¿no? A lo típico en ujú, estos cuentos. Y pues me emociona bastante. La gente va a flipearse cuando llega a leer los cómics. Están, para mí, muy, muy bien. Tenemos un ilustrador increíble, José Meléndez, que me encanta su trabajo y pues ya estamos empezando a promocionar. Eso van a ser un Kickstarter al principio para crear interés y hacer preventas y tal, dar diferentes premios por a la gente que ordena de antemano. Y luego se va a lanzar por ahí, septiembre, me imagino que va a salir el primer número. Um, y también el año que viene sale el segundo volumen de Curandera Mecánica, mi otra serie de novelas gráficas. La primera fue nominada a un Eisner. sí, 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 Eh, lo eh, tenía también por aquí, el Eisner, sí, por el primer volumen, sí, o sea, The Witch on Parliament, ¿no? sí, el Era el... Parlamento de Lechuzas, así se tradujo. Y esto también va a salir en español. Casi Ujú, todo lo que saco, trato de sacarlo en inglés y en español. Estoy súper emocionado que mi serie de cuentos sobre The Midwife, la partera, que es ujú. como mi versión indígena de Doctor Who, va a Vale. salir en The Morning Transport probablemente en enero, como parte de su mes de cuentos gratis. Así es que Genial. ese es una casi colaboración con Fran Wild. Ella es una increíble editora, increíble escritora, y cada vez que escribo un cuento sobre esta mujer, este personaje indígena que está tratando de guiar el universo hacia apoteosis, hacia divinidad, um, me dice, ¿y qué tal si ella se topara con algo así? Y digo, voy a escribir este cuento. Ya. Entonces, o sea, es fantástico, es muy lindo. Siempre había leído sobre Isaac Asimov o otros escritores de la Edad de Oro, de la ciencia ficción y cómo tenían estas relaciones estrechas con editores que siempre Ujú, decían, escríbeme algo más sobre esto. Y, o sea, esa energía que surge de una casi amistad entre editor y escritor es algo que estoy ahora experimentando con Fran Wild. Es que un montón de proyectos. sí. Ah, ni he empezado realmente a describir todo lo que estoy trabajando, porque también estoy trabajando en la versión animada de mi serie 13th Street, Calle 13. Va a ser una serie de dibujos animados. Estoy trabajando en varios proyectos de cine, de juegos, de Ujú. videojuegos. O sea, me mantengo súper ocupado, Cristian, Sí, digamos así.
Lo de Calle 13 no será por por el grupo, ¿no? Por la banda musical. No, no. No, sí, eso es lo irónico. Nunca se ha traducido esa serie al español, porque en inglés se Ujú, llama 13th Street, y les 13. mencioné a los de, porque es con HarperCollins, les dije a los de HarperCollins, si alguna vez llegamos a traducir esta serie al español, vamos a tener un problema muy Un grande con problema, el título, claro. porque Claro, todo el mundo se va a imaginar eso que tiene lo que va a ver con imaginar, todo. sí, sí. Sí. Claro, porque tú, esta es una pregunta que me surge cuando estás hablando, bueno, yo sabía que hacías muchas cosas, o sea, sé que además en distintos formatos, o sea, porque lo literario no solamente tiene que ver con las novelas o los cuentos, sino tiene que ver también con adaptaciones a la pequeña o a la gran pantalla, los videojuegos, como Sí. tú dices, a las novelas, a los cómics o novela gráfica, porque hay algunas personas que lo llaman, dependiendo, ¿no? Novela Sí, gráfica, sí, cómic. sí, para mí un cómic es pues así, eso, Es esto. ese, o sea, número individuo de 22 páginas y ya. Exacto. Y es verdad que haces muchísimas cosas, pero a mí la primera pregunta que me surge es, cuando tú escribes, ¿lo haces en inglés o en español? ¿O lo puedes hacer indistintamente? Ah, lo puedo hacer en ambos idiomas. Ujú, Típicamente, la mayoría de mis proyectos, como son para el mercado estadounidense o norteamericano en general, los empiezo en inglés y luego, pues ya terminado, ya los hago una versión en español. Pero pues ujú, sí, hay algunos proyectos que comienzan en español, como el libro Le dicen Fregona, ujú, que salió simultáneamente en inglés y en español. La mitad de ese libro, como es un libro en poemas, ¿no? Es ujú, una novela en poesía. Y pues la mitad de los poemas los escribí primero en español y luego ya hice la versión en inglés. ujú, Pero sí, típicamente escribo primero en inglés. O sea, simplemente me resulta más fácil. Yo crecí bilingüe, pero no aprendí a leer o escribir en español hasta ya mi adolescencia ujú, y en la universidad. Entonces, para mí me resulta pues mucho más natural, mucho más ujú. cómodo escribir en inglés y luego traducir al español. Casi Y, puedo, no sé. y cómo es esto? Esto es una cosa que yo me debato mucho porque yo escribo en español, por ejemplo. Es que tengo que aquí ya, hablar de cosas personales porque me veo a veces, o sea, Sí, bueno, por la favor. humildad, desde la humildad, desde mi pequeño mundo, reflejada en muchas cosas que haces. Y yo, por ejemplo, a mí me pasa al contrario, o sea, yo primero escribo en español. Algunas veces se me ocurren ideas directamente en inglés y las hago directamente en inglés, pero me cuesta mucho traducirme a mí misma. Es decir, prefiero escribir directamente en inglés o escribir directamente en español. Es Ah, decir, sí, sí. ¿sabes? Como si tengo algo en español y lo traduzco y lo intento traducir en inglés, o al contrario, me cuesta mucho porque empieza a cambiar y entonces digo, no estoy siendo fiel". Entonces, soy muy mala traductora de mí misma. Puedo hacerlo con los demás, es más fácil o me resulta más fácil, pero conmigo misma pues tiendo a cambiar muchas cosas y ahora estoy, por ejemplo, con la ayuda de una persona nativa, traduciéndome a mí misma al inglés, pero creo que eso es un ejercicio muy interesante porque cuando te traduces a otro idioma, aprendes mucho sobre tu propia manera de escribir. No sé si tú Sí, fíjate. compartes esto. Mm, Sí, no, no. Ya has dado en el clavo. O sea, sí es difícil traducirse a uno mismo, pero sobre todo porque es como poner la lupa, ¿no? Sobre el trabajo que uno ha hecho. Y al leer así tan detenidamente y tan de cerca, uno se da cuenta de los muchos problemas, o no Dios. tantos problemas, sino costumbres, hábitos quizá no tan buenos en Ujú, los que uno ha caído, ¿no? Y esta cuestión de fidelidad para mí resulta muy interesante porque yo no siento que debo, sobre todo si me estoy traduciendo a mí mismo, yo puedo hacer lo que me venga en gana, claro, vaya, ¿no? claro. Sí, Entonces, exacto. sobre todo si estoy traduciendo, cuando hice la versión en español de Call Me Güero, que se publicó como Me Dicen Güero, Bueno. este, como había utilizado poesía formal, o sea, Ujú, con formas, así, sonetos y no sé qué, para traducir.
la poesía no, o sea, la fidelidad tiene que Ujú, valerte. O sea, no puedes apegarte tanto a ujú, eso. Tienes que como recrear el poema, la temática, las emociones que quieres despertar en los lectores, pero en otro idioma. Y otro lo mismo idioma. pasa cuando traduzco por decir, del náhuatl, un idioma indígena que tú bien Ujú, sabes ujú, es como mi área de especialidad, como lingüista, y es imposible traducir así con fidelidad, vaya, gramatical o léxica, este, la, un poema escrito hace 500 años en náhuatl, cuando uno ya, lo quiere, o sea, pasar al inglés. Entonces uno tiene que, con las herramientas, los recursos del idioma de uno o del idioma que uno está usando, recrear el poema. Entonces ujú, es una cosa casi mágica. Pero sí, mágica. sí te entiendo, porque cuando lo estás haciendo con trapo de alguien más, sientes como, no Mm, sé, te sientes como más inspirado. ujú, Pero cuando es tu mismo trabajo, lo estás haciendo y, ¿por qué escribí eso? ¿Qué sí, estaba pensando? exacto. Y ni modo, y si se ha publicado ya en tu Ya, idioma nada, natal, ni modo, no hay mucho que puedas hacer al claro. respecto. Este, lo Sí, mismo pasa cuando estás grabando un audiolibro, ¿no? sí, O sea, te topas con una frase tan inarticulada, tan, que es sí, como, no sé, como, yo siempre digo, como una patada en el cuello. sí. Y ¿Eres tú el que locuta tus propios audiolibros? a veces, ha habido otros narradores, pero fíjate que, ay, ojalá no esté escuchando para que no se sienta mal. Pero cuando, no voy a decir nombres, pero cuando un narrador que no habla náhuatl tiene que decir un montón de nombres en náhuatl, yo tengo que grabar la pronunciación y enviárselo y esa persona tiene que practicar, o sea, y no todos realmente lo pueden hacer bien. Oyen un sonido que no es y Ujú, como hoy mismo, de hecho, en Blue Sky, pegué un hilo hablando sobre la pronunciación de la combinación de letras TL en náhuatl. Y de hecho, o sea, si me escuchan náhuatl, no es un sí, sonido que exista ni en inglés, ni en español, ni en la mayoría de los idiomas. sí, Y un narrador que no puede formar ese sonido y lo reemplaza con che o algo así. Ay, no ya, sé, terrible. quizá la mayoría de los que están escuchando no lo van a notar, pero yo sí y me da escalofríos, ay, no sé. Entonces, Sí, si es un libro que contiene mucho náhuatl, muchas palabras indígenas, yo siempre busco que me contraten como el narrador. ujú. Y hablando un poco de tu faceta como profesor es que no lo voy a decir mal, yo iba a decir De nahuatl nada más, y lo, ya, lo, lo voy a ya decir, ya, punto. ya, ya lo he dicho mal, No te voy a pero juzgar, Cristina. Pero es verdad que, bueno, si yo te contara, sabes que mi marido, bueno, mucha gente lo sabe, mi marido es árabe y hay sonidos que no puedo hacer, o sea, las guturales no me salen, aunque yo lo intento, me miran como diciendo, ¿pero qué te pasa? Digo, estoy haciendo los mismos sonidos que hacéis vosotros y dicen, no, eso no es. Entonces, me imagino que debe ser un poco así. Sí. Y sí que me gustaría que nos explicaras qué es el Nau, la No, lengua de los náhuatl, ya. de dónde procede y cómo te empezaste a interesar, porque sí que he leído que actualmente existen 1.700.000 personas que lo pueden hablar, a lo mejor, o más o menos, y por qué lo intentas promocionar, lo intentas enseñar, qué es lo que intentas con esto. Sí, bueno, el náhuatl fue por muchos siglos como fue lengua franca de Mesoamérica. Ujú, O sea, no solo el imperio azteca utilizaba el náhuatl para pues, el comercio, sino también el anterior imperio tolteca, ujú, Teotihuacán, probablemente también la gente que habitaba esa enorme ciudad e imperio también hablaban pues, una variante de náhuatl. Y pues, es un idioma utoazteca que hace como 5.500 años, los hablantes de un ancestro del náhuatl salieron de lo que es ahora el suroeste de Estados Unidos, entraron a México
Y fueron así, poco a poco entrando a través de generaciones y de ahí partieron un montón de idiomas, Huichol, Tarahumara, Yaqui y pues náhuatl. Y hay como pues, unos 24, 26 variantes del náhuatl, son como, no son idiomas separados, no son idiomas individuales, pero sí algunos no son mutuamente comprensibles. Ujú, Es como, como España justo antes de la conquista, con los muchos idiomas romances que existían, ujú. que más o menos si estabas en Asturias podrías entender a alguien que estaba en Navarra. O sea, había una inteligibilidad mutua que sí existía. Y luego, pues ya con el tiempo el castellano fue ganando Impuso. terreno y ya se impuso, básicamente se impuso, ¿no? Sí, Y eso eso es es. lo que pasó con el náhuatl. La variante que yo estudié es Tenochca o náhuatl clásico, Ujú, el que se hablaba en el Imperio Azteca al momento de la conquista. Entonces, casi todo lo que tenemos escrito con letras romanas, es en ese dialecto. Bueno, yo me interesé por el idioma porque la familia de mi papá es mexicoamericana y ujú, ellos arribaron al lo que es ahora el sur de Texas hace 250 años, cuando era parte de la monarquía hispánica, y mm, eran como, no sé, como, no me acuerdo cuántas familias, pero digamos 40 familias que salieron de lo que es ahora Saltillo y el pueblo aledaño que era de los Tlaxcalteca. No sé si sabes quiénes eran los Tlaxcalteca, eran los nahuas que eran aliados de los españoles y que ujú. básicamente proveyeron la fuerza armada que pudo acabar con el Imperio Azteca. Porque, digo, los españoles Dilo, son muy, dilo, dilo. son muy Dilo. buenos en muchas cosas, pero 100 españoles no van a No, derribar no. un imperio, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. necesitaron el medio millón de Mm, soldados tlaxcaltecas para poderlo hacer, ¿no? sí, Seamos sinceros. sí, sí, sí. De hecho, hay muchos que hablan de la conquista como más bien la guerra tlaxcalteca-mexica, porque realmente era una guerra entre los tlaxcalteca y los mexica, y los tlaxcaltecas simplemente se aliaron con los españoles pensando, ah, pues estos tienen caballos y armamentos que nosotros no tenemos, nos da una ventaja. Ujú, Y los españoles, no, sí, está bien, únete a nosotros y te vamos a dar títulos y cuando entre el rey de España van a estar muy bien y nada, pues sí, bueno, sí, sí, sí les fue bien, básicamente, pero que tuvieron que ser católicos y no sé qué. Entonces, sí, muchas familias tlaxcaltecas eventualmente se desplazaron o fueron invitados más bien por el gobierno español a habitar el lugar de Saltillo para proteger a los mestizos que viven ahí de los comanches, de otros indios. Bueno, entonces cuando se fundó lo que es ahora el Valle del Río Grande, que ni es valle, pero le decimos valle porque no hay montañas aquí, es nada más, o sea, es donde el río llega al mar, es ujú, delta, no sé, pero por razones de mercadotecnia se dice valle. ujú, Se fundaron los pueblos de Reynosa, Laredo, Mier, Camargo, y muchos de los que fundaron esos pueblos eran tlaxcaltecas y hablaban náhuatl. Entonces, algunos de mis ancestros que ujú, vivían aquí hablaban náhuatl. Entonces, cuando yo a los 19 años me entero de este dato, me empiezo a, pues, a obsesionar, a querer saber más y poco a poco pues me fui enredando hasta decir, ah, pues lo voy a estudiar. No sé cómo, pero ujú, cuando empezó Amazon pues la venta de libros por internet, básicamente pude obtener un montón de recursos para enseñarme a mí mismo, porque no era como si pudiera yo dar la vuelta y ahí está la escuela de Náhuatl aquí en ujú, McAllen, Texas. No, no existe, obviamente. Tendría que haber ido pues al centro de México a estudiar en un pueblo de náhuatl, pero pues sí, compré todos los libros sabidos y por haber y me empecé a enseñar. Y ya para esas alturas había estudiado un montón de libros. Crecí bilingüe, estudié cuando estaba en una escuela privada cristiana griego y hebreo, luego después estudié latín y francés y ya había estudiado como tres idiomas para cuando empecé a estudiar náhuatl. Me fue un poco más
fácil, ujú, porque como decíamos antes de empezar a transmitir, es un idioma difícil, no tiene absolutamente nada en común con el inglés, ni con el español, ni ninguno de los idiomas que había estudiado. ujú, Y no, pues a mí me encanta. Entonces, después de la conquista, por como casi 2 siglos, la corona española seguía utilizando el náhuatl y la Iglesia Católica también como un idioma que aceptara más fácilmente los pueblos indígenas. Era mucho más fácil para ellos aceptar la autoridad de España si se presentara todo en un idioma indígena. Entonces el idioma que escogieron fue el náhuatl porque ya era lengua franca. ujú, Y por lo mismo hay muchos lugares en México que llevan nombres en náhuatl. Y simplemente es como un patrimonio general de los mexicanos y de los mexicoamericanos. Y por lo mismo a mí me parece muy ujú, importante divulgar más información sobre el idioma y también para apoyar a los pueblos nahuas claro, de la actualidad que han luchado por 5 siglos para ujú, que se respete su idioma y ya ahora hay educación bilingüe en México, en náhuatl y tal, y literatura que se está produciendo. Y simplemente quiero crear un interés y ujú. que la gente lo vea como algo viable. De hecho, yo recuerdo que vi en un especial que hicieron en el 2020 en la revista Strange Horizons, Mm. editado por Livia Brenda, que estaba dedicado a autores y autoras mexicano o mexicanoamericanos, y había algunos textos en náhuatl, no lo diré bien, Casi llegas, pero casi llegas. casi llego, náhuatl, por creo que es Ateri Miyahuatl, Ujú, ujú. Miyahuatl, bueno, por esta persona. Entonces, sí que es verdad que me gustó mucho que Livia introdujese estos textos que además se pueden ver en español, y en inglés y en náhuatl. Y me pareció muy interesante como manera de recuperar y también de una manera, de alguna manera, de reivindicar que existen narraciones, a lo mejor orales o escritas, no estoy muy segura, pero que existen narraciones y tradiciones que no se deben perder y que hoy día con los medios que tenemos, pues sería absolutamente terrible que se perdiesen porque podemos todos no solo aprender, sino disfrutarlos, ¿no? Sí. Entonces, pues esa fue mi primer encuentro con esta lengua. Pero yo quería contar, que te lo dije antes, mi primera interacción contigo en redes sociales fue Ah, ok. una lección que me diste. Porque no sé por qué a mí me estaban comentando sobre autores latinos, latinas, y no sé si yo misma dije en algún momento, sí, porque yo como autora latina o algo así, y tú me dijiste, che, fue por privado, me dijiste, a ver, Cristina, Y tú es no eres cierto. latina, tú eres hispana, tú eres en todo caso una escritora hispana, pero no eres No latino. latina. Y me explicaste bien porque es verdad que en Estados Unidos cuando tú dices soy española o I'm Spanish, inmediatamente dicen, bueno, pues te meten siempre en el mismo saco y no saben diferenciar. Sí. Entonces, tú me lo explicaste muy bien, me explicaste, bueno, pues hay los países de Latinoamérica y luego están los países que hablan español, etcétera, etcétera. Y entonces sí creo que también te llega a preguntar cuál era la diferencia, o sea, cuál era también tu definición de qué es ser chicano, ¿no? Que es algo que Ah, sí. no tenemos muy claro yo creo que en España En- todavía no está muy claro, a lo mejor ahora un poco más, pero en aquel momento que yo creo que fue hace bastantes años, antes de la pandemia seguro, no estaba muy claro. Entonces, esa fue la primera vez que alguien me dijo, porque además yo quería hablar un poco contigo de un tema que me parece muy interesante, que es la apropiación cultural. Sí. Sí, porque es una línea muy, muy difícil y muy fácil de cruzar Sí. y cuesta un montón de trabajo. Entonces, obviamente, me imagino que tú y yo estamos en la misma página Ujú, sobre esto. O sea, se puede tomar cosas de otras culturas, promoverlas, ujú, quererlas, incluso volverse poco a poco parte de ellas ujú, sin apropiarse de ellas, ¿no? O sea, la línea es que cuando tomas algo
de valor de una cultura, algo que, que los de esa cultura necesitan o desean retener para sí mismas y tú lo tomas y lo utilizas para tu propio bien. ujú, Y hay, o sea, hay un problema muy grande ahí. O sea, lo veo mucho con cuestiones de textiles. En Estados Unidos hay mucha gente blanca en Estados Unidos, mucha gente anglosajona, que visita México, ve diferentes patrones de así de diferentes culturas, toman fotos y luego van a Estados Unidos, empiezan a crear su propia marca de ropa y ujú, vender esto y ganar dinero de la labor, ¿no? de gente indígena en México. Entonces ahí ya estás cruzando una línea. ujú, Pero porque pues son creaciones de esas personas y muchas veces esos patrones tienen que ver con algo de sus familias, de sus clanes, de X cosa, ¿no? En cambio, si una persona en Estados Unidos pasa muchos años o meses cada año, no sé, con una comunidad indígena y aprende de esas personas y aprende su idioma, y esas personas ven al extranjero como ya parte de su comunidad, una persona que aceptan como uno de los suyos, y luego regresa a Estados Unidos y empieza a compartir las cosas que ha aprendido y no sé, quizá poner un restaurante donde se ofrece comida típica de esa región, pero contrata cocineros que son de esa etnia o X cosa, ujú. ¿no? Ahí ya es como promover y celebrar una cultura. Entonces, o sea, sí, mm, sí es difícil, es una cuestión Sí. súper complicada. Y es una de las razones por las que cuando yo escribo sobre el náhuatl o las tradiciones indígenas de México, me apego a lo que existía antes de la llegada de los españoles y no de escribir sobre la actualidad, porque eso sería ya meterme en terreno que no es mío, porque como tú dices, hay 1.7 millones de personas que hablan náhuatl, hay 2.5 personas que son de la etnia náhuatl. Y ellos tienen el derecho de contar sus historias de la actualidad, de compartir sus poemas, sus canciones, sus ideas y no sé qué. Y si algún pueblo de esos me aceptara a mí y me dijera, hey, ¿nos ayudarías? ¿Puedes traducir este libro de cuentos de Zongolica, Veracruz, por decir? Y yo le dijera, sí, sí, está bien, y compartimos las ganancias. O sea, sería algo así, ¿no? Yo estaría prestando mis servicios como alguien que, que ha aprendido un dialecto de náhuatl que me permite poder leer más ampliamente la literatura actual del pueblo náhuatl. Este, pues sí, o sea, es súper complicado eso, ¿no? Ujú. Y uno tiene, sobre todo uno tiene que abrirse a los comentarios de las personas que son de la cultura que Comunidad. uno está Sí. promoviendo y cuando esas personas buscan corregirte, aceptarlo de buena gana Exacto. y no molestarte. Mm, Un ejemplo, hace un par de años traduje un libro escrito por María García Esperón, um, que se llamaba en México Diccionario de Mitos de América. Cuando yo hice la versión para el mercado estadounidense, amplié los cuentos porque querían que volviera yo a las fuentes originales y buscara si hubiera más material que agregar. O sea, entonces, hice un montón de trabajo ampliando el libro y metiendo dos mitos más y no sé qué. Y luego contratamos a 12 personas de diferentes pueblos indígenas, porque el libro abarca desde Alaska hasta la Tierra de Fuego. O sea, es un libro, pues muy, muy buen libro y María es una escritora increíble. Este, pero necesitábamos retroalimentación de estos pueblos originarios y de buena gana nos
prestaron su ayuda, les pagamos por apoyarnos y hicimos algunas correcciones y cambios para que fuera el libro más respetuoso de sus tradiciones. ujú, Y ya, o sea, ahora a mí me parece muy bien, me siento muy cómodo haber colaborado en el proyecto, que ujú, obviamente aunque tanto María como yo somos de ascendencia indígena, también somos de ascendencia española y yo un montón de ujú, otras cosas mezcladas por ahí. No somos ahora de ningún pueblo indígena, somos destribalizados, ¿no? O sea, es algo horrible que nuestros ancestros en algún momento tuvieron que abandonar esa identidad ujú, indígena y volverse mestizos. Y ujú, ahora, pues ya, ni modo, es lo que somos. Entonces, el mestizaje en México complica toda la cuestión aún más, sí, porque como si tienes alguna idea sobre quiénes eran tus ancestros, quizá se puede arguir un poco más de derecho ujú, de estar tomando cosas de las culturas actuales o no sé, de colocarte dentro de ese marco. ujú. Ah, pero la mayoría de los mexicanos y los chicanos no sabemos de quiénes eran nuestra tribu, ¿no? No sabemos. Yo creo que también tiene mucho que ver, no sé si tú lo pensarás también, con las oportunidades que tienen esas comunidades. Cuando esas comunidades no tienen normalmente oportunidades por sí mismos o personas, miembros de esas comunidades, de hacer ver sus voces y ven que personas desde sus privilegios pueden beneficiarse normalmente económicamente, pero también desde el Sí. punto de vista de fama, de la celebridad. Ujú, sí. Me acuerdo de este, es que no me acuerdo del libro, cómo se titulaba, pero era un libro que apareció en el Oprah Book Club, que era de esta autora que se decía que sus familias habían sido mexicanos que habían venido a Estados Unidos, espaldas mojadas, y luego se descubrió que no, que no tenía en realidad ella no, su familia no. Entonces se habló muchísimo de que ella se había apropiado de unas experiencias de un pueblo que lo ha No pasado sé y si que te está refieres pasando mal. no sé si te refieres a American Dirt Sí, o sí. sí, esto se llamaba. Sí, 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 porque porque, o además, sea, de ahí surgió, si te acuerdas, Dignidad Literaria. Y más exacto, bien, eso te iba a ya. preguntar, porque además quiero comentar a todo el mundo que según tengo entendido, a mí esto me parece terrible, pero creo que en una de las fiestas para la presentación había como, explícalo tú, porque es que es Sí, terrible. eran como centros de las mesas, había como pequeños muritos hechos Ay, por favor, de como de así espino, de ¿no? hielo seco y luego Ay, sí, con alambre de púas alrededor. O sea, era ay, una por cosa favor. O sea, espantosa. eso pasó en realidad. Ya. Es que Más yo no me bien, lo podía creer, ¿eh? No me lo podía ya. creer cuando lo O vi. sea, más bien, en la cuestión de su identidad, ella no decía que era mexicana, pero decía que era cubana y que había pasado 5 años en la frontera hablando con los que buscaban refugio en Estados Unidos que habían salido de México o de Centroamérica. Ujú, Y pues sí, ahí sí, el problema más grande no es que ella haya decidido escribir ese libro. Qué bien, todo el mundo puede escribir lo que le venga en ujú, gana. ujú. Sí. Y si hay mercado y vives en un país capitalista, puedes venderlo y que nadie te va a detener. Hay muchos que dicen, no, nos van a cancelar. No, ¿quién demonios está cancelando a quién? Nadie está cancelando a nadie. Ujú, Sigue habiendo. El problema es los recursos que se invierten en un libro así. Le pagaron millones de dólares a esa mujer cuando podrían haber, porque Macmillan es la editorial, ¿no? Una ujú, editorial, una de las cinco más grandes de Estados ujú, Unidos. Y en lugar de, no sé, podrían haber encontrado a 50 latinas, 50 mexicanas, 50 chicanas, 50 hispanas, que fuera, mujeres que pudieran contar su historia y realmente hablar desde la perspectiva de una realidad vivida, ¿no? ujú, Y les pudo haber pagado $50,000 a cada una de ellas, ujú. o 20,000, Y por cambiar decir, su vida o y cambiar mejorarla. su vida y abrir el mercado increíble, pero Ujú, decidieron centrar todo en una sola mujer que realmente ni siquiera era
pues de ascendencia mexicana, vaya. Ujú, Y realmente en una mujer que hasta ese momento se había representado como irlandesa, o sea, de ascendencia irlandesa. Y ujú. pues sí, tenía una abuela cubana, pero si mal no me acuerdo, probablemente nunca vivió con ella ni nada. O sea, culturalmente no había nada de latina en ella. Pero en Y fin, es, y es así esa es como empezó Dignidad Literaria, ¿no? ¿Que literaria, quieres explicar porque lo era, que es? Sí. sí, dignidad literaria es un movimiento Ujú, que exige no que no puede haber libros como American Dirt, sino que el mercado, las editoriales grandes busquen primero ujú, centrar las voces que han vivido esas experiencias, que son de esas culturas, y dar la oportunidad. O sea, queríamos que hubiera más representación latina en el mercado. Hay 20% de la población de Estados Unidos es hispana, es ujú, de ascendencia ya sea latina o española. Y el hecho de que solo 3% de los libros ujú, publicados cada año sean escritos por hispanos o latinos es un problema muy grande, es un problema de equidad, ¿no? Y ujú, entonces invertir $3 millones en una mujer que no tiene esa identidad en lugar de tratar de encontrar voces más diversas y ujú, más auténticas, es un problema. Y básicamente dijimos, no, ya no queremos hablar sobre este libro ni sobre esa autora, queremos hablar sobre los planes que tienen ustedes, los de Macmillan, de ampliar la cantidad de libros que publican cada año ujú, escritos por latinos. Y sí, les exigimos que desarrollaran un plan y que Era un presentaran ese plan esfuerzo, dentro de sí. 3 meses. Y ya, o sea, les pusimos un montón de presión y tuvimos grupos en, en las 10 ciudades más grandes de Estados Unidos con reuniones Ujú, y, pues así, mitines y charlas y no sé qué, y muchas de esas transmitidas en internet para pues, poner presión y para que la gente no sé, se despertara y dijera, yo tengo el derecho de contar mi propia historia. Ahora bien, si alguien más también la quiere contar, sí, pero no desplazándome a mí. exacto. Ujú, Si los dos tenemos un, una- un lugar en la mesa, está bien, pero el que alguien que no es de mi cultura me desplace para representar mi cultura, eso no está bien. ujú, Y eso es todo lo que estamos buscando, es todo lo que debería de haber. Equidad, simplemente equidad. Se ha encontrado mucho más en la literatura infantil y juvenil. Sí, hemos logrado mucho ujú, y ahora ya como 25% de los libros publicados cada año son escritos por personas de comunidades de color. ujú, Debería ser más porque más del 50% de los niños que son de una edad escolar son de comunidades de color en Estados Unidos, pero bueno, cualquier progreso es bueno, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, también quería hablar un poco de tus obras dedicadas a la ciencia ficción. Me gustaría también hablar de las que tienen que ver con la mitología, pero creo que eso nos da para otro, para otro, Sí, 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 para sí. otro encuentro, porque es que son muchas las cosas que podemos tratar. Estaba revisando entre tus obras, hay una que es The Path, que sí que Sí, está, porque además en tu web algo muy bueno es que está todo perfectamente estructurado en categorías y se puede ver perfectamente tus obras dedicadas a la audiencia infantil, a la juvenil, sí. que tienes Me dedicado a obsesiona un literatura. poco sobre las estructuras. Es que Sí, soy, sí, sí. soy, No, pero es muy soy, bueno. sí, como escritor planeo todo muy, muy detalladamente. Exacto. Sí, Y sí, entonces, The Path, o sea, el camino es una serie de libros de ciencia ficción, básicamente space opera, ujú, al estilo así de, qué sé yo, algo así como mm, Foundation, ¿cómo se ujú. llama en español? Fundación, la fundación, Fundación, sí. ya, o los libros recientes de mis compañeros Ty Frank y Daniel Abram, escribiendo como
James Corey. The Expanse, Ah, esa serie está sí, muy, muy The similar. De Expanse, hecho, sí. Ty Frank, que es la Es mitad carbón de... alterado, en español creo que es carbón Ah, alterado. carbón alterado. Ah, vaya, qué interesante. Entonces, mm, Por lo menos la Ty- serie es carbón alterado, la serie en la que se basa, en, ¿sabes? La en- serie de en- televisión, sí. vaya, vaya. Ty Frank y yo empezamos como escritores en la página de internet, el lugar de charla de Orson Scott Card. No sé si te acuerdas, Sí, antes de los sí, medios sí, sociales, ¿no? Que todos sí, nos sí, sí, sí. reuníamos en diferentes lugares para practicar. Y sí, era muy lindo porque era un grupo de personas más pequeñas con los mismos intereses. Pero me parece interesante que fuera en ese foro, porque Orson Scott Card es muy polémico también. Sí, Bueno, sí, porque y ahora, esto, claro. sí, sí, claro, que esto fue antes de que se soltó como un fanático Sí, 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 de extrema derecha, ¿no? claro. Antes, o sea, cuando leía sus primeros libros el cuarteto de libros sobre Ender, Ender. este, te daba la impresión de que era una persona muy bondadosa, con bastante empatía, no sé qué, y luego pues ya resultó ser fascista. Bueno, Pero bueno, en esos años cuando éramos fanáticos, un montón de personas, y muchos que se hicieron, se han hecho muy famosos, Brian Sanderson, Ty Frank, un montón de autores, ya salimos de ahí, éramos amigos en ese lugar y compartíamos lo que escribíamos y no sé qué. Entonces yo a veces veo en The Expanse si ADN de cosas que yo escribí y viceversa, yo me inspiré en ideas que Ty estaba escribiendo. Eso es algo muy lindo. So, The Path es esto, es una serie que tiene lugar como unos 700 años en el futuro ujú, y es básicamente como mucho space opera, ¿no? Es un momento de crisis para la humanidad ujú, y, y superar esa crisis requiere de cosas extraordinarias y ah, inesperadas. ujú, Pero son una de las cosas que me gusta más es proyectar la latinidad hacia el futuro y imaginarme cómo, porque no seremos latines, seremos otra cosa, porque hace 700 años no éramos latines tienes, ujú, y es muy improbable que en 700 años se use esa frase. Entonces ya imaginándome los diferentes grupos que saldrán de la Tierra. Entonces un ujú, poco ciencia ficción, pero también futurismo, ¿no? El futurismo a mí me llama mucho la atención porque informa tanto la fantasía que escribo, la mitología y también la ciencia ficción. Este, bueno, y luego también está Lords of the Earth, que es como mi sí, te libro iba a Kaiju. preguntar ahora, te lo iba a preguntar, lo tengo aquí apuntado, esto fue en 2016, Lords of the Sí. Earth, qué es exactamente? Que nos cuentes. Sí, sí, Lords of the Earth es un libro de kaiju, de estos monstruos enormes. Yo Ujú, de niño era súper fan de Godzilla. A mí me encantaba, pero siempre me decía a mí mismo, ¿por qué Tokio y Los Ángeles o Nueva York? ¿Por qué no puede aparecer en la Ciudad de México ujú, o en Guadalajara? No sé qué. Entonces ya era mi oportunidad de escribir un libro en que salen estos enormes monstruos en México y causan caos. Sí, es también, hay cierto nivel de comentario político porque era durante la primera campaña de Trump ujú, y en fin, era muy divertido escribirlo y tener las tensiones entre México y Estados Unidos y también con monstruos enormes destruyendo ujú, edificios. Que complica todo. Eso sería, digo, yo no sé tú, pero si de pronto salieran monstruos de los volcanes de Estados Unidos, ujú. y- yo digo que incluso podría ser mejor, o sea, no, Bueno, podría mejorar la situación. ahora mismo Siempre no y cuando se sabemos. fueran para Florida, a Mar a Lago, bueno, Bueno, sí, y obviamente está mi serie de steampunk, o sea, curandera mecánica, que es de novelas gráficas, y tengo sobre todo muchos cuentos. Acabo de sacar también una colección de cuentos que se llama Huckleberry Juju. mm, Y eso tiene muchos cuentos, recopila cuentos que he publicado en diferentes partes, como Strange Horizon, en diferentes mm, lugares.
sí, que como también lo hace mi colección anterior, Chupacabra Vengeance, que es un sí, título, a mí me encanta, me encanta Chupacabra, el me chupacabra, encanta sí. Chupacabra. La venganza de Chupacabra, o sea, para mí, no sé, es un título que se me vino y dije, no, ya ahora tengo que escribir un cuento que así se llama para que la colección se llame así. Porque ya había Claro. armado todo y yo decía, ¿qué nombre le pongo? Y yo, Venganza Chupacabra. Ah, bueno, ahora voy a tener que escribir un cuento que se llama. Pero a mí me encanta eso. La ciencia ficción para mí es ah, algo que quisiera escribir más. Mm, Nada más no se me ha dado la oportunidad. He trabajado con Livia Brenda, a quien sí, mencionaste hace rato, en varias de las antologías que ella ha editado. Ella, de hecho, también, ella es la traductora de The Smoking Mirror, el libro que mencionaste, ujú, El espejo humeante. A mí me encanta trabajar con ella porque ella sabe cómo captar la voz de mis protagonistas ujú, chicanos ujú, ujú. usando el calor de México. No sé, es encantador. Es una mujer Eh, escritora, buenísima. la vamos a traer, está en la lista. Sí. Y a todos les va a encantar. Es lindísima, súper, súper, no sé, su sentido de humor es increíble. Nah, la quiero bastante. Ujú, Um, Estoy pensando en otros proyectos, como les decía, tengo de esta serie de cuentos. ujú, Me propuse, a mí me encanta Doctor Who. Y mm. yo quería- pensaba, ¿cómo sería si en lugar de un hombre británico fuera una mujer indígena? Y no solo Tus cuentos de la partera, ¿no? Los que me contabas sí, la antes. partera, sí, sí, la partera, o Intisitl se dice. Lo extraño en Nauten, Intisitl, la partera, es también, las parteras también eran médicos, eran doctores. Ah, Ellas salían al campo de batalla y atendían. No había doctores varones en el Imperio Azteca, eran Vaya. mujeres. A Ajá. mí me encanta eso. Entonces, una mujer que ha tenido que luchar durante el momento de la viruela en México, no sé qué, y pues la toman, la partera anterior, que es extraterrestre, la saca de la Tierra y le presenta con esta posibilidad, cosa que no he contado todavía en ninguno de los tres cuentos, pero básicamente le ofrece ese trabajo. Ya es tiempo que la anterior se jubile y ya le da el trabajo. Y el trabajo básicamente consiste en guiar a las razas sapientes de la galaxia, del universo, de su parte del universo, hacia un mejor camino. Ujú, Tratando de que no caigan en la autodestrucción y que ujú. empiecen a trabajar juntos y Sean como con una la guía, ¿no? finalidad, sí. Entonces, a mí siempre me ha encantado la idea de alguien que vive por siglos, miles de años y que tiene un corazón muy bueno y está tratando de ayudar. Y aún así, a veces las cosas no le salen bien. Y Ujú. los seres sapientes a veces son así. Tozudos, sí, muy Sí, los cabezotas. testarudos son, sí, son unos cabrones, la verdad. O sea, Sí, los seres humanos así somos, sí, sí. en México decimos pendejos, somos unos Pendejos, sí, pendejos. sí, sí. Ella intenta, así como una buena partera, está tratando, le preguntan, partera, ¿de qué estás tratando de ayudar a dar a luz? Y dice, el futuro es Ujú, lo que quiero. Entonces, mm, para mí, en este momento de tanta oscuridad, crear un personaje así que da esperanza, que nos ayuda y nos anima a ujú, superar los obstáculos y tener fe en que el futuro nos traerá buenas cosas. ujú, Es exactamente lo que necesitamos y ujú. espero poder seguir escribiendo más cuentos tengo bastantes ideas, tengo ya toda una cronología, te digo que soy Sí. como súper detallista y planeo todo, pero pues en fin, Bueno, veremos si la popularidad sigue. y nosotros estamos deseando leerlos en España. Bueno, espero que todos y todas los que nos estéis viendo desde cualquier punto, sea en España o sea en las Américas, por favor, hagáis Pues, por... sí, por favor.
me están traduciendo al chino, así es Ah, que alguien estupendo. en España quiera traducir mis cuentos, pues nada más que me mande un correo electrónico y ya nos Claro que ponemos ahí. sí. No hay ningún problema. Hay que conocer más de la obra de David, que es muy amplia y además hay pues para todas las edades, en diversos géneros y subgéneros. Ya os digo que yo estaría aquí hablando con él horas, ya hemos llegado a completar la hora que tenemos de conversación y quizás esto es estupendo porque así podemos hacer esto una segunda vez y hablar de mitología y hablar de muchas otras cosas que se nos ha quedado en el tintero, no en el tintero, pero bueno, no hemos podido desarrollar tanto, Sí. hablar de subgéneros, hablar de un poco más de activismo y de cosas que estás haciendo como editor. Y bueno, te quiero dar las gracias. Por favor, todo el mundo tenéis que visitar su página web, buscar sus obras. Os aconsejo muchísimo que le deis una oportunidad y te quiero dar las gracias por este ratito que has pasado con nosotros y desearte que tengas mucha suerte en todos tus proyectos futuros y que nosotros lo veamos y que nuestros caminos se crucen pronto. Ojalá y sí. Cristina, ha sido un placer. Eres encantadora, como me imaginé. Gracias por la invitación y ya Muchas estaremos gracias. hablando. Gracias. Muchas gracias, Chao. David. Gracias. Y nos congelamos así como. A ver.